Una distribución monofásica quiere decir que se distribuye la energía a través de una sola fase. Normalmente las distribuciones monofásicas van acompañadas de un cable de neutro azul y un cable de toma de tierra verde amarillo, como vamos a ver en el vídeo. Hola, en este vídeo vamos a ver qué significa exactamente una distribución monofásica. Para ello vamos a ver qué significa eso de monofásica. La palabra monofásica significa una sola fase. ¿Y qué significa fase? Fase significa un cable que lleva potencial. O sea, en la distribución monofásica, solo un cable tiene potencial o carga eléctrica. Aquí enfrente ahora mismo tenéis, como he comentado antes, una distribución monofásica con un cable negro, que es la fase, un cable verde amarillo, que es la toma de tierra, y un cable azul, que es el neutro. Y hemos dicho que el cable de fase es el único que tiene potencial. O sea, de estos tres, el único que tiene potencial es el negro. El neutro sirve para cerrar el circuito. Veremos en vídeos posteriores que para que pueda haber una circulación de corriente eléctrica o de electrones se tiene que cerrar el circuito. Pues este neutro va a hacer la función de cerrar el circuito. Y el toma de tierra, su función es de protección. Protege a personas contra riesgo eléctrico. Personas y animales. Su función es de protección. Como ya hemos dicho, el negro es el cable de fase y es el que lleva potencial. En una vivienda, para la distribución de la fase, podríamos encontrarnos dos colores de cables más. El marrón y el gris. O sea, estos cables, si nos los encontramos en una instalación de vivienda, también representarán cables de fase. Hemos dicho que el cable neutro y el cable toma de tierra no tienen potencial, o sea, 0 voltios. Vamos a verificarlo midiendo tensión. La tensión, acordados, es entre dos puntos, ¿vale? El potencial sería en un punto solo. Vamos a medir primero la tensión, diferencia potencial. Vale, la diferencia potencial, si tenemos 0 voltios en el neutro y 0 voltios en el toma tierra, 0 menos 0 igual a 0. Verifiquemos si se mueve el dato del polímetro. ¿Veis? No se mueve el polímetro, 0. O sea que hay 0 voltios en los dos. Vale. Siguiente. Vamos a medir la tensión o diferencia de potencial entre el negro, que es el que lleva potencial, y el cable azul, que es el neutro. Vamos a verificar qué tensión o diferencia de potencial hay. $225 voltios. Vale, eso quiere decir que la diferencia potencial entre el neutro y la fase es 225. Si no tenemos potencial en el neutro, esos 225 voltios sería el potencial que hay en la fase, o sea, en el cable negro. Y lo podemos verificar, porque si ahora yo mido entre la fase, o sea, el cable negro, y el toma tierra, como el toma tierra también tiene un potencial de 0, me tiene que dar también 225 voltios. Vamos a verificarlo. Verificamos. ¿Veis? 225 voltios también entre fase y toma tierra. Con lo cual hemos verificado que el que tiene potencial es el negro, como hemos dicho antes.
Ahora vais a ver una prueba de nota. ¿Qué potencial tenemos en la fase? 230 voltios. ¿Qué pasa si yo mido la tensión? O sea, pongo estas dos punteras en el mismo punto. Esto va a medir la tensión. Y hemos dicho que es la diferencia potencial. Entonces, si yo tengo 230 en este punto y lo pongo en el mismo punto que también tiene 230 voltios menos 230 voltios, la tensión que me va a dar va a ser 0. Pero el potencial ya hemos visto que es 230 voltios. Voy a hacer la prueba. Pongo un borne en la fase y lo pongo en la misma fase. El polímetro ni se mueve. 0 voltios. La tensión en el mismo punto, 230 menos 230, 0 voltios. ¿Pero tiene potencial? Sí, tiene potencial. Lo hemos verificado antes al medir entre la fase y el neutro y la fase toma tierra. Tengo que aclarar que las restas que hemos realizado en este vídeo se han podido hacer porque estamos en una distribución monofásica en la que solo hay una fase. En el caso de distribuciones trifásicas, en la que tenemos tres fases que aparentemente tienen el mismo potencial, 230 voltios, no se pueden hacer restas aritméticas. Son conceptos que se escapan al nivel educativo en el que estamos y que se estudiarán en niveles superiores. Espero que haya quedado medianamente claro. Bueno, espero que hayáis entendido lo que es una distribución monofásica y hasta el próximo vídeo.